Y a esta hora de la tarde comenzamos, hoy es noticia en la oficina del presidente electo, la OPE, donde está Ivo Goich después de este viaje que realizó el presidente a Lima. ¿Cómo estás, Ivo? Bueno, comenzó esta jornada con la intervención en ICARE, el segundo discurso más largo después del discurso de la noche de la elección. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a renovar el contacto con Ivo Goich, quien está en la oficina del presidente electo, la OPE, porque vamos a recordar qué es lo que han sido estos últimos días, donde el presidente electo se reunió con el presidente peruano José Gerí para poner los lineamientos de una política que pueda marcar el retorno de venezolanos, sobre todo a partir de las nuevas condiciones. Hoy día el presidente electo estuvo en el Foro ICARE, donde participó, se encontró con el expresidente Eduardo Frei y dio lineamientos económicos junto a quien eventualmente pudiera ser su ministro de Hacienda. Así que, Jorge Quiroz, así que vamos a retomar el contacto ahora sí con Ivo Goich. Ivo, cuéntanos qué es lo que ha pasado durante esta jornada, después de este viaje a Lima durante las últimas horas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Una jornada noticiosa, yo diría de las más noticiosas que hemos tenido durante este año, con la participación del presidente electo José Antonio Kast, quien temprano por la mañana llegó hasta el edificio de ICARE para participar de las prioridades de Chile en la voz del presidente electo. De hecho, así se llamaba la actividad convocada para el día de hoy, que lo tenía él como el protagonista de esta instancia y donde llegó flanqueado, Matilde, por varios de las cartas que suenan para ministro, probablemente todos los que llegaron el día de hoy junto a él, que trabajan habitualmente acá en las oficinas del presidente electo, que los vemos casi todos los días, estaban el día de hoy, hizo reconocimientos para cada uno de ellos, para Martín Arrau, para Claudio Alvarado, para Jorge Quiroz, también estaba Mara Cedini, entre otros colaboradores que están todos los días acá entonces trabajando junto a él en la conformación del gabinete, en los lineamientos programáticos que va a tener este denominado gobierno de emergencia. El día de hoy habló en una locución larguísima, cerca de una hora estuvo hablando el presidente electo José Antonio Kast, dividido en un discurso propiamente tal de él en solitario, y además participó de una conversación donde había una ronda de preguntas por parte de algunos integrantes de ICARE, a los cuales habían hecho llegar algunas consultas particulares para el presidente, para tener más detalles acerca de ciertas opiniones, ciertos lineamientos, definiciones también de lo que va a ser el próximo gobierno. En este discurso, eso sí, hay que decir, Matilde, podríamos analizarlo de la siguiente forma. Ha sido el más crítico que ha tenido José Antonio Kast probablemente como presidente electo. Muchos han hablado que se acaba quizás este guante blanco porque uno a uno fue analizando todos los años del presidente de la República, Gabriel Boric, hizo críticas profundas a la conducción, a la administración del actual mandatario, incluso diciendo que muchas veces el trabajo de los ministros se hace muy difícil si es que quien está a cargo, quien está a la cabeza del grupo de trabajo, no tiene claro efectivamente qué es lo que hay que hacer. Habló de que ellos no van a llegar a improvisar, que están muy atentos y están trabajando para cada uno de los pasos que van a dar para poder implementar lo antes posible las medidas relacionadas con el gobierno de emergencia, con focos claros en el crecimiento económico, la inversión, el empleo en la parte económica, también por supuesto el tema de la seguridad, que es muy importante para el presidente electo, y también las materias sociales, lo que tiene que ver con salud, con educación, con vivienda, entre otros tópicos, Matilde. Y, como te digo, fue muy crítico de la gestión del presidente Boric. Si bien no utilizó ningún tipo de adjetivo, no fue agresivo los comentarios del presidente electo José Antonio Kast, sí, la verdad es que fue muy crítico acerca de cómo se han planteado ciertas políticas públicas, cómo se han utilizado los recursos fiscales y cómo ha sido la administración del presidente Gabriel Boric. Además, se habló ante los empresarios nuevamente en una semana donde se reunió con la CPC acá, y las distintas ramas le dejaron algunos lineamientos principales para ellos que son importantes para el desarrollo del país. Ven con buenos ojos la posibilidad de que José Antonio Kast haga un buen gobierno, que efectivamente pueda Chile salir del estancamiento económico en el que nos encontramos, sobre todo teniendo en cuenta
aumentar el crecimiento económico, generar mayores empleos y también terminar, Matilde, con estas trancas que existen en los permisos para la inversión y por supuesto también para la construcción, entre otras materias. Pasemos a escuchar parte solamente de lo que dijo el día de hoy José Antonio Kast, el presidente electo, en esta crítica profunda que hizo a la administración del presidente de la República, Gabriel Boric, que más tarde vamos a revisar, fue contestado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Es una etapa que se caracterizó lamentablemente para nuestro país por la improvisación, por la incertidumbre y la renuncia a gobernar con realismo. Sí, no es tan difícil ver lo que está pasando. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil. Y vemos como en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante 4 años. ¿Cómo se va a discutir de manera acelerada el FES? Que es el tema del crédito universitario? ¿Cómo se va a discutir de manera acelerada el tema de la sala cuna? Y le van a decir, no, si llevamos 4 años discutiendo. No, porque no se ha escuchado a quienes tienen que tomar decisiones. Se está discutiendo a última hora un reajuste. Ahí escuchábamos parte, entonces, Matilde, es un buen resumen quizás de lo planteado el día de hoy por largos minutos por el presidente electo José Antonio Kast. Evidentemente estas críticas no cayeron bien en el Ejecutivo. Él hizo un llamado al Congreso, vamos a ver qué alcance tiene y cuáles son las implicancias, por supuesto, en lo que tiene que ver con la tramitación de la ley de reajuste al sector público, esta ley miscelánea que se incluye dentro de esta discusión, diciendo que tienen que ponerse firmes los parlamentarios en el Congreso para no dejar pasar políticas públicas que efectivamente pueden no ser buenas según la visión que tienen acá en la oficina del presidente electo y la que tiene él mismo, por supuesto. Yo te decía, en horas de la tarde contestó estos emplazamientos directos a la gestión del Ejecutivo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, contestando directamente a las frases que utilizó José Antonio Kast. Una de ellas era que llamó la atención durante la jornada de hoy, que su gobierno no va a ser un gobierno 24/7, que para él es importante también los periodos de descanso, que hay solo un par de ministerios que probablemente trabajen 24/7, algo que llamó la atención y de lo cual lo tomó Álvaro Elizalde, quien también generó una crítica profunda a la persona de José Antonio Kast, el presidente electo. Creo que pasemos a escuchar su declaración, que evidentemente va a traer polémica. Parece que a José Antonio Kast le duró poco el traje de estadista. La condición de estadista tiene que ser permanente, no puede ser un traje que se utilice de acuerdo a la conveniencia. Y es más, señala que su gobierno supuestamente que iba a ser de emergencia, ahora no va a ser 24/7, porque hay que descansar, afirma. ¿Acaso las trabajadoras y los trabajadores no hicieron descansar y compartir con sus familias? Sin embargo, votaron en contra de las 40 horas, votaron en contra de la reforma de pensiones, votaron en contra del royalty minero. Y ahora se manifiesta en contra de todo posible acuerdo para resolver el drama del CAE o avanzar en sala cuna para Chile. Lo que Chile necesita es algo distinto, voluntad constructiva, voluntad de acuerdo, un diálogo en que nos sentemos a conversar pensando en lo que es mejor para el país. Y dejar de lado esta lógica propia de la campaña de descalificar de manera infundada, sin argumentos. Evidentemente es una crítica profunda también la que hacen desde el Ejecutivo. Hubo molestia en horas de la tarde por el tono utilizado por José Antonio Kast y por las críticas hechas efectivamente. Gran parte del discurso de él hoy por la mañana se centró en la administración del presidente Gabriel Boric, en cómo lo han hecho sus ministros, en cómo lo ha hecho él, en las malas decisiones que para José Antonio Kast se han tomado durante los últimos 4 años. Todo eso enfocado, por supuesto, en el ámbito económico, pero también en el ámbito político, de políticas públicas que han sido mal implementadas. Él hablaba del mal uso de recursos públicos también durante esta gestión, y evidentemente un gobierno que ya está por salir el próximo 11 de marzo, defienden lo que puede ser el legado del presidente de la República, Gabriel Boric, y también las políticas públicas que se han impulsado durante su administración. Vamos a ver si esto interfiere en este proceso de traspaso de mando. Recordemos que Álvaro Elizalde es en la línea directa con Claudio Alvarado, quien es probablemente
obviamente el futuro ministro del Interior de José Antonio Kast, para todo lo que tiene que ver con el traspaso de mando, el guante blanco que había, este periodo de paz, entre comillas, que podríamos decir había entre ambas administraciones saliente y entrante, evidentemente se empieza a resquebrajar a raíz de estas declaraciones del día de hoy, y vamos a ver si este es el tono que se mantiene en las futuras intervenciones del presidente electo y también de sus colaboradores más cercanos, y teniendo en cuenta también las respuestas que puedan surgir desde el Ejecutivo.